un par. Bueno, ya llegamos a la última semana y como sabrán, hoy toca procedimientos especiales, ¿sí? La clase la voy a dar yo y está Lisandro ahí también supervisando un poco todo. Ayer tuvieron la clase de recursos con Viviana. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Sí? Sí, dio mucho jurisprudencia, más que nada, no el código. El código lo pueden leer ustedes y es bastante sencillo, ¿sí? Entonces está bueno por ahí que les dé otro enfoque y hoy más o menos vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Hoy vamos a ver procedimientos especiales y yo me voy a centrar en dos, vamos a ver un tercero y vemos si llegamos a un cuarto, ¿sí? Pero si bien vamos a trabajar sobre el código, porque es la normativa que está vigente, la idea es que veamos también un poquito de dónde surgen estos procedimientos o estos institutos. Puntualmente, vamos a arrancar con habeas corpus, es el más lindo, digamos, de todos, y es el que en el examen se suele preguntar muy asiduamente, ¿sí? Es importante que sepan de habeas corpus tanto la regulación del código, pero les va a faltar una pata si no tienen la naturaleza de este instituto, ¿sí? Que vamos a tratar de ir desarrollando de a poquito y siendo lo más llevadero posible, ¿sí? Después de ahí vamos a ver menores, la justicia penal minoril, que por ahí algunos sí ya hizo lo que antiguamente era minoridad, que ahora no sé cómo la tienen en el nuevo plan. Algo ya hayan escuchado. Vamos a ir bastante rápido sobre eso y llegamos al procedimiento de querella privada, que ahí sí nos vamos a detener más que nada en el código, porque ustedes ya han venido desarrollando querella, víctima, etcétera, a lo largo del cursado en profundidad. Pero bueno, ahora lo tenemos que ver como un procedimiento específico. ¿Está? Si les parece, habiendo pasado ya 5 minutos, y ya somos varios, si quieren, arrancamos con habeas corpus, y de ahí vamos de a poquito encarando la clase, ¿les parece? ¿Vamos? Bueno. Si yo menciono habeas corpus, no es un instituto que ustedes seguramente desconozcan, en reiteradas oportunidades lo deben haber escuchado, en varias materias lo deben haber visto, seguramente ya cuando arrancaban la carrera y veían derecho constitucional, habeas corpus en algún momento tienen que haber hecho mención, o al menos eso espero. Pero no solo en la facultad ustedes han escuchado de habeas corpus, sino que estoy seguro que en la televisión, en el diario, en todos lados, en algún momento ustedes han escuchado hablar del habeas corpus. ¿Es así? ¿No es así? Me gusta que interactúen por lo general, porque si no me aburro hablando como un loro. En este tiempo, ¿han escuchado algún caso de habeas corpus o casos importantes de habeas corpus? Agustín, Aldana, ¿alguno que me dé una mano? ¿No? ¿Nada? ¿Nada de nada? El año pasado, cuando estábamos en este contexto de pandemia, encierro, disposiciones gubernamentales de cuarentena, ¿no escucharon casos de habeas corpus? ¿De interposiciones de habeas corpus? Sí, a muchos que estaban privados de la libertad Bien. por el tema de las condiciones de encierro, todo eso. Perfecto. Ese es uno de los casos y esa es una de las clasificaciones que después vamos a ir viendo, pero son las que mayor sensibilidad social en algún punto pueden tener, ¿sí? Sobre todo las personas que ya vienen con una privación de libertad y este instituto se interpone. Fue muy escuchado el año pasado cuando te detenían en la calle por las violaciones a las medidas de restricción sanitaria. Los habeas corpus volaban, ¿sí? Sobre todo por la normativa en la cual se anclaba esa detención, ¿sí? Que está bastante discutida. Ni hablar, como señala Pablo, que después lo vamos a ir viendo, en las condiciones de detención, en esos agravamientos. Se escuchó en todos los medios de comunicación la suelta indiscriminada de presos a lo largo del país, que después fuimos determinando que no era en todo el país, que fue en Buenos Aires, que no fue en todo Buenos Aires, sino que fue en PBA, y resulta que la Corte volvió para atrás con todas esas medidas, por lo menos el Tribunal, la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia. El habeas corpus, por lo tanto, es un tema asiduo. Ahora bien,
cuando nosotros nos tenemos que definir, porque obviamente si les preguntan de habeas corpus, ustedes no van a dar una definición de lo que escuchan en los medios de comunicación, necesitan una definición o algún acercamiento a ese concepto. El habeas corpus, en pocas palabras, es un remedio, es un procedimiento que tiene que ser sencillo, rápido, pero tiene que ser eficaz. ¿Por qué? Porque se interpone frente a actos u omisiones de una autoridad pública, actos u omisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad pública, siempre una autoridad, tiene que actuar o no actuar, es decir, un no hacer, pero que en definitiva eso restrinja o amenace una libertad individual, que cuál es la de circulación, la física, la de libertad de movimiento en definitiva. ¿Sí? No es el prius de libertad, ese concepto amplio de libertad, sino que está circunscrito a la libertad ambulatoria, a la libertad física, a la libertad de movimiento y de traslado. Pero eso se persigue, o con este remedio lo que se persigue es restablecer las circunstancias que estaban vigentes previo a que esta amenaza o que esta restricción haya operado. ¿Sí? Entonces, básicamente este es un remedio o un procedimiento que lo que busca es tratar de restablecer las cosas a como estaban previo a que una detención o a que una circunstancia que amenazó tu libertad o que la restringió se produzca. ¿Sí? Este es un concepto bastante sencillo que ustedes no van a encontrar demasiada vuelta en explicarlo. De hecho, si ustedes ven los libros, el habeas corpus tampoco es un desarrollo tan extenso el que se realiza. Ustedes se van a encontrar con la naturaleza jurídica, o sea, este concepto, la naturaleza jurídica y las clasificaciones. Por ahí en las clasificaciones la cuestión se vuelve un poco más plomo, porque van a encontrar con un montón de clasificaciones, nosotros vamos a circunscribir en 4, que son las más clásicas. Ahora, ¿cómo llegamos a esta regulación? Bueno, fue una cuestión histórica. Ustedes recuerden y tomen en cuenta, que lo tienen que haber visto en todas las materias, vida y libertad son los derechos, los bienes jurídicos, de acuerdo al autor que ustedes vean, que en un primer momento, desde que nos agrupamos los individuos como sociedad, tratamos de proteger de alguna u otra manera. ¿Tá? Yo agregaría propiedad, porque si a alguien le tocas la billetera, es capaz de matar. Entonces, vida, libertad y propiedad son los 3 derechos, son los 3 bienes jurídicos más importantes que el ordenamiento regula. Y ustedes si ven habeas corpus, se van a encontrar con que es un término en latín, pero que el derecho romano no regulaba como tal. ¿Sí? Del derecho romano en realidad extraemos algunos dichos de Ulpiano, en donde se infiere de que es un remedio que utilizaban los pretores, es decir, esos jueces de Roma, que aplicaban la legislación vigente, pero que en definitiva tendía a restablecer la libertad de aquellos ciudadanos de los cuales habían sido privados de forma ilegítima. Recuerden que ciudadano en la Roma de ese momento no era cualquiera, ¿sí? Por lo tanto, si un esclavo venía y quería interponer ante un pretor un habeas corpus, lo más probable es que no terminara muy bien. ¿Sí? No obstante, la historia siguió, llegamos a Inglaterra, donde también fue una de las primeras manifestaciones del habeas corpus, allá hacia finales de 1200, tuvimos las primeras regulaciones en torno al habeas corpus. En España pasaba lo mismo, en esa época también empezó a aparecer esta regulación, porque la libertad siempre era muy importante, y siempre fue una de las limitaciones que se le quisieron imponer a los soberanos de ese entonces. Ustedes recuerden que para 1400 y 1500 en España, ¿qué sistema procesal se estaba imponiendo como la vez de ese momento? ¿Qué sistema procesal teníamos más o menos para esas fechas? Inquisitorio. Exacto. Entonces, libertad era como cuando analizamos dispositivo, inquisitivo, etc., libertad es uno de los ejes sobre los cuales gira. ¿Sí? Ahora bien, no me voy a detener demasiado en la historia más que estos punteos, porque directamente ya nos adentramos en el año 94 en el habeas corpus en la Argentina. ¿Sí? ¿Y por qué hablo del 94? Porque en realidad previo a eso teníamos alguna regulación interna a nivel nacional, no de ley de habeas corpus, pero sí se podía considerar incorporado. Lo teníamos a partir de la garantía del artículo 18, de que nadie puede ser arrestado sin una orden de autoridad competente previa, ¿sí? Pero a partir del año 94, ustedes en Constitucional tienen que haber visto que qué artículo se incorporó. No importa el número. ¿O qué se incorporó en el 94? 22. Ese es uno, y el otro más específico. El de la libertad de transitar y entrar y salir. El 43.
¿sí? Entonces tenemos el habeas corpus reconocido en el 43, donde reconoce al habeas corpus, al habeas data y a la acción de amparo como remedios constitucionales, y a su vez, como suma Rodrigo, también incorpora el 75 inciso 22, por lo tanto su anclaje constitucional y convencional ya no es discutido, porque el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, regulan al respecto, ¿sí? Ahora bien, si empezamos a bajar un poco, también nuestra Constitución provincial en el año 62, en el artículo 9, también reconocía este remedio. Por lo tanto, nuestra provincia ya tiene algunos antecedentes anteriores, ¿sí? Pero ya vamos a la actualidad directamente. En todo este recorrido fuimos viendo que lo tenemos regulado, es un instituto que está plenamente vigente, que ha reiterado la Corte, y por ahí la Corte se ha expedido siempre en materia de habeas corpus, adviertan como arranqué la clase diciendo que teníamos estas circunstancias, etc. La Corte lo que ha reiterado de forma sostenida es que tiene una naturaleza de rapidez, o que no se puede desnaturalizar el remedio de habeas corpus, no se lo puede volver un procedimiento ordinario, extendido, burocrático, porque se desnaturaliza y pierde vigencia. Eso lo sostuvo en los fallos Spiro, en el fallo Iriart. Es decir, que este remedio de habeas corpus tiene que ser rápido y expeditivo en algún punto, respetando ciertas etapas y procedimientos que están establecidos, pero rápido, ¿sí? Y es ahí entonces en donde vamos a tener que analizar de acuerdo al tipo de habeas corpus en el cual nosotros estemos parados. Antes de meternos en lo que es la clasificación que hace el código, o cómo está regulado en el código, para ya cerrar un poco con cómo la doctrina encara la cuestión del habeas corpus, tenemos una clasificación histórica en algún punto en torno a las 4 categorías de habeas corpus, ¿sí? Después hay algunas nuevas, algunos que quieren incorporar otros doctrinarios, no me parece que vengan a colación, porque con que nos quedemos con las 4 más clásicas y ustedes las puedan diferenciar, vamos a andar bien, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon sobre las clasificaciones de habeas corpus? ¿Alguna categoría que les suene? Nada de nada. Preventivo, reparador, esos son. Ahí tenemos 2 de las más importantes, sí. Faltan otras 2, que no sé si las han escuchado. ¿No? Bien. Es una de las categorías más clásicas de habeas corpus, ¿sí? Si ustedes lo quieren analizar en clave de cómo me estructuro esto, bueno, las categorías están pensadas en torno a esa definición inicial que yo hice y en torno a cuestiones de términos cronológicos. El propio término de reparador a ustedes les tiene que hacer alusión a que en realidad la privación de la libertad ilegítima por parte de la autoridad ya se produjo, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es repararla, esa privación, y restablecer a las circunstancias en las cuales estaba yo la persona privada previo a esa detención o la privación, ¿sí? Entonces, este procedimiento busca restablecer esa circunstancia. Pablo, no me acuerdo cuál otro habías dicho vos, así ya vamos viendo la categoría sobre Preventivo. el preventivo. Bueno, justo está siguiendo el orden que yo había puesto, así que me viene bárbaro. El preventivo es a su vez también otra de las categorías más clásicas y de la que no genera tanta controversia, porque el preventivo en realidad es una amenaza, es decir, el individuo advierte que hay una amenaza que tiene que ser cierta e inminente de que se le va a restringir o privar de la libertad, ¿sí? Acá no tenemos concretada la privación de la libertad como en el supuesto anterior, sino que está esa amenaza cierta e inminente. Y esto que yo les voy diciendo es importante porque para acreditar la admisibilidad después en el procedimiento, yo tengo que acreditarnos, para alegar estos extremos, yo después los tengo que acreditar, ¿sí? Tengo que decir, bueno, yo tengo esta amenaza por ¿está bien? Y ahí llegamos a la tercera categoría, que puede ser la que, como yo les anticipaba al principio de la clase, la mayor sensibilidad social presenta en algún punto, que es la del habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo, recuerden que también puede ser individual o colectivo como una clasificación paralela, ¿sí? Como una clasificación paralela, esta que estamos viendo, puede ser a su vez individual o colectivo, en este caso. El correctivo y no colectivo, el correctivo en realidad es el que surge ante los agravamientos en la forma y condición de detención. ¿Esto qué quiere decir? La persona está detenida, no está detenida ilegalmente, no es que pasaba por la calle, la policía le vio cara fea y lo detuvo y lo mandó a la comisaría y lo dejó ahí, o lo mandó al orden.
sino que esta persona está detenida de forma legítima, o una prisión preventiva, o una detención del fiscal, pero lo que sucede es que se agravaron sus condiciones de detención, es decir, esa privación ilegítima de libertad no comenzó así, ¿está bien? Y en realidad este es el que se suele utilizar, o el que se dice que tiene un concepto un poco más amplio, porque acá entran en juego otras cuestiones que no van solo a la cuestión de la libertad. ¿Por qué? Porque en realidad acá la naturaleza es la privación de la libertad, pero que devino en ilegítima, ¿por qué? Porque hay un agravamiento, o porque están siendo perjudicados derechos humanos de esa persona. ¿Qué les suena, o qué piensan que puede perjudicarse en el cumplimiento de esto? La dignidad de la persona. ¿Cómo? La dignidad. ¿Y cómo se vería perjudicada la dignidad de una persona en una condición de detención? ¿Cómo pensás vos? Y, por ejemplo, si, no sé, si le aplican algún tipo de tormento, agravando su situación. Podría ser, sí. Sí, podría ser. ¿Qué más? ¿Alguno se le ocurre otro supuesto? Por ejemplo, que se le prohíba el régimen de visita, una cosa así. Por ejemplo. Es decir, que se ven afectados estos derechos humanos que estas personas tienen en un sentido amplio, ¿sí? Puede ser también que no tengan comida adecuada, que no tengan servicio de salud en la unidad, ¿sí? Todos estos van a ser supuestos en los cuales las defensas generalmente interpongan habeas corpus correctivo. Y de hecho, en esta línea creo que lo que planteó Rodrigo y Camila, hay un caso que acá la Corte de la provincia resolvió el año pasado, que fue en relación a la unidad 11, en donde la Corte admite un recurso que había presentado la defensa pública por los detenidos en la unidad 11 por un motivo de hacinamiento y violación del cupo establecido para la cantidad de personas que pueden estar privadas de la libertad en ese lugar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte reconoció mediante este procedimiento que se había interpuesto en primera instancia y que había tenido varios dimes y diretes, cuando llega a la Corte Provincial, la Corte reconoce sí, hay personas que son hacinadas, el habeas corpus es el medio por el cual se tiene que haber interpuesto este reclamo, ¿sí? Porque ustedes recuerden que estamos muy finitos con la acción de amparo, bueno, la de habeas data no tanto, pero son esos tres remedios para la protección de derechos constitucionales, ¿sí? Entonces, en este caso que yo les menciono, era el habeas corpus el procedimiento indicado para interponer y reclamar por el restablecimiento de esos derechos, ¿sí? En última instancia, no me quiero quedar mucho con eso, porque ustedes si googlean, lo van a encontrar en el diario, en la propia página de la Corte está cargado el fallo, es el de los detenidos de la unidad 11 del año pasado. La fecha, el 3 de junio del 2020. El que nos queda es por ahí el de mayor complejidad en torno a su acreditación, pero no obstante es una categoría ampliamente reconocida por la doctrina, que es el habeas corpus restringido, accesorio, limitado, es aquel que se produce cuando lo que busca este procedimiento en definitiva es evitar perturbaciones o molestias que son menores en la libertad individual, ¿sí? ¿A alguno se le ocurre, ha estado en algún curso de violencia institucional, ha escuchado algo que le haga mención a esto? ¿Algún supuesto en el cual se podría interponer este habeas corpus? No. Bien. El supuesto típico es, por ejemplo, los vecinos del barrio, o un vecino X, detecta que la policía lo está siguiendo, y que lo está siguiendo y lo molesta y lo detiene, o lo detiene no, en realidad, lo para, le pide el documento, lo para y le hace pregunta, el otro día lo para y así lo tiene. Bueno. Eso, obviamente, si bien no es una privación de la libertad que causa un gran gravamen, es molesto y en algún punto también priva de la libertad de ese sujeto, porque ese momento tiene que estar a disposición de esa autoridad. Entonces, el habeas corpus que procede es este habeas corpus restringido, accesorio o limitado, que muchas veces también se suele dar en conjunción, como por ejemplo con un correctivo o con un reparador. O sea, lo pueden encontrar combinado con otra categoría, ¿sí? No obstante, estas son las 4 categorías clásicas que ustedes tienen que manejar, con que las sepan definir, vincular y diferenciar, sobre todo van a andar bien. Y lo que queda ver es ya meternos en lo que hace a la normativa del habeas corpus, ¿sí? Como bien vimos, tenía anclaje constitucional y convencional. También tiene anclaje legal interno.
¿Eso qué quiere decir? Está la ley 23.098 que regula el procedimiento de habeas corpus a nivel nacional, y también encomienda a las provincias que no tengan regulada el habeas corpus en sus ordenamientos locales a la autorización de esta ley a nivel nacional. ¿A ustedes les hace alusión o se acuerdan de algún otro instituto que hayamos visto en el cual sucedía esto? El tema de las acciones Puntualmente, ¿qué instituto? de la dependiente instancia privada. Conversión. De la conversión. La suspensión de juicio a prueba. En la Ah. suspensión de juicio a prueba pasa lo mismo con el código. El código regula, para las provincias que no lo tengan, si lo tienen, ¡pum!, va el código procesal nuestro. ¿Está bien? En este caso pasa lo mismo. Del 370 en adelante ustedes van a encontrar la regulación del procedimiento de habeas corpus que se adecúa a la normativa constitucional ya vigente. Ustedes tomen en cuenta que nuestro código se sancionó en el 2009 y se puso en vigencia, o sea, entró en práctica en el 2014. Pero obviamente esto es un código a posterior de las constituciones que ya teníamos. Por lo tanto, obviamente que es respetuosa de esa normativa este instituto. ¿Está bien? Las claves o los artículos sobre los cuales yo me detendría para prestar un poco más atención es el 370 en torno a la procedencia, ¿sí? El 376 en cuanto al auto de habeas corpus, el auto de admisibilidad, y cómo es el paso a posterior de ese auto, ¿sí? Respecto de la procedencia, ustedes se van a encontrar que el 370 está establecido en un par de incisos cuáles son los supuestos en los cuales va a proceder esa denuncia de habeas corpus por un acto u omisión de autoridad pública que arbitrariamente y violando normativas constitucionales haya implicado alguna de esas categorías. Si ustedes observan cómo está regulado el propio 370, se van a encontrar con que es muy similar a la definición que habíamos analizado al principio, ¿se acuerdan? Hace alusión a acto u omisión, que tiene que provenir de una autoridad pública, y que arbitrariamente, es decir, sin un debido fundamento, llevó a cabo alguno de estos tres supuestos. ¿Que cuáles son? Limitación o amenaza actual a la libertad ambulatoria, sin orden escrita de autoridad competente. La limitación o amenaza actual, como ven, ya hace alusión a los dos tiempos cronológicos. Ya operó la privación, o está por operar esa amenaza, que tiene que ser cierta e inminente. Y la orden de autoridad competente, ¿cuál puede ser, por ejemplo, para detener? Para vincular con otros temas que ustedes ya han visto. ¿Quién puede disponer las órdenes de detención? El fiscal. Bien, menos mal que alguien me respondió. Exacto. Entonces, a raíz de eso, es que tienen que respetarse esos pasos para que se den estos primeros dos supuestos. ¿Está? Después nos encontramos con el mantenimiento manifiestamente ilegítimo de la privación de una libertad que inicialmente se había originado por una privación que era legítima. Si vamos de nuevo y recapitulamos, en este caso, en algún punto también es la correctiva. ¿Por qué? Porque acá es sostener una privación de libertad que es ilegítima, pero cuando en realidad se había originado ilegítimamente. ¿Qué supuesto les hace alusión a ustedes que ustedes han visto desde el inicio del cursado? Además de lo que estuvimos charlando hace un rato. Los detienen a Rodrigo en flagrancia por haber entrado a robar un kiosco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene para imputar el fiscal? ¿Cuánto plazo? 72 horas más plazo de 24. Prorrogable excepcionalmente por 24. ¿Está? Esa detención se origina legítimamente. ¿Está bien? Ahora, tenemos esos 4 días, si es que se nos da la prórroga, vamos a ponerle, ¿está bien? Y la OGJ fija audiencia para el 5.º día. ¿Qué va a hacer la defensa? Presenta un habeas corpus. Exactamente. Esa privación que se había originado legítimamente, ese plazo hasta que se celebre la audiencia, es una detención que no está dentro de los plazos establecidos por el propio código. Por lo tanto, deviene ilegítima. ¿Está bien? Y el remedio que tiene
es el propio habeas corpus, ¿sí? ¿Ven cómo empiezan a entrar en juego de a poco las cosas a lo largo del procedimiento? Y el último supuesto que regula el código es el de correctivo, es decir, el del agravamiento en las condiciones de detención, en los términos en los cuales nosotros ya lo habíamos visto, por eso no me voy a detener demasiado en el tercer inciso, ¿sí? Respecto a la titularidad, es decir, quién puede interponer el habeas corpus, es amplia, ¿sí? La puede hacer el propio denunciado, como establece el código en el 371, cualquier otra persona sin necesidad de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que con la sola denuncia de que está operando alguna de estas circunstancias y se lo demuestre, ya está, es suficiente para que el juez, cualquiera, reciba esa denuncia y gire al juez competente para que le dé la admisibilidad. ¿Está? Eso lo van a encontrar en ese procedimiento en el 371. ¿Qué tiene que contener la denuncia? ¿Tiene que recibirla el fiscal y el juez? ¿Qué sucede si se desestima? Eso lo van a encontrar en el código, ¿sí? Si ustedes, como abogados, se le presenta a alguien que quiere, o ustedes asesoran a alguien para interponer un habeas corpus, los requisitos que tienen que contener el escrito de presentación de habeas corpus, ustedes lo tienen en el 373. Respetando ese esquema, van a andar bien. Obviamente que tendrán que fundar cada inciso y tendrán que respetar cada inciso. Pero esa es su carta de presentación, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Nunca me pueden detener por un delito que no tenga una calificación de pena que efectiva, de detención efectiva. O sea, si hay un delito que sea un delito de multa, por ejemplo, no me pueden detener. La detención es una cosa. Digo porque estoy viendo un práctico que me pasaron que habla del artículo 175, inciso cuarto, que es una pena que no tiene, que es una pena de multa, y a la persona la detuvieron, y después una de las preguntas dice si puede recuperar la libertad y bajo qué vía procesal. En este caso sería bajo la vía del habeas corpus, porque nunca debería haber estado detenida. En realidad ese práctico viene de otro tema, que es el de medidas cautelares y restricción a la libertad. Lo que sucede con eso es que esa detención no respeta uno de los parámetros básicos de la medida cautelar, de cualquier medida cautelar, sea personal o real, que es tener en cuenta ¿cómo se dice? No la verosimilitud en el derecho. Sí, bueno, en algún punto sí. Pero no respeta los 3 requisitos básicos de medida cautelar en torno a lo que es la expectativa de la pena de cumplimiento, ¿sí? En este caso estamos hablando de no estamos hablando de prisión preventiva, pero para la detención opera. Vos recordá que hay requisitos específicos de cada una de las medidas cautelares, ¿sí? Que las vas a encontrar en la regulación del código, pero hay requisitos generales que vos tenés que cumplir. Y obviamente no habría proporcionalidad entre la pena que vos vas a cumplir, en su caso, que sería una multa, en relación a eso. Lo que pasa es que la detención puede operar como el fiscal no te encuentra, o vos estabas prófugo, o lo que fuera, y te detienen. Distinto sería si ese fiscal se sienta ante el juez y le pide una prisión preventiva, ¿sí? No sé si responde en parte tu pregunta, pero que no venía mucho a cuento del habeas corpus, porque no es que le vas a interponer un habeas corpus porque esa detención, si es ordenada por el fiscal, ¿sí? Por eso, pero la pregunta era concretamente esa, si puede haber una detención sobre un delito que no tenga una expectativa de privación de la libertad, si puede haber detención. Porque en función de que si puede o no puede haber detención, pediría o no el habeas corpus, porque si puede haber detención... La detención, Gabriel, es una medida cautelar, ¿sí? Que va a tener que respetar los parámetros, como te digo, en este caso de proporcionalidad, etcétera, en relación. El fiscal deberá fundamentar a su vez por qué manda a detener a una persona que estaba cometiendo un delito con expectativa de pena de multa, ¿sí? Pero porque capaz que es el prófugo más prófugo de toda la Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, dice, lo detengo, lo traigo, lo imputo, y después veo cómo sigo en el proceso. Pero por eso te digo, una cosa no quita la otra.
¿Está bien? Y obviamente el habeas corpus vos lo tenés que analizar en clave de si esa autoridad estaba legitimada para disponer esa orden de detención y si esa orden de detención que el fiscal emite respeta los parámetros de legalidad. ¿Sí? Ese es el recorrido que vos vas a tener que hacer para analizar si esa restricción de libertad operada mediante la detención va a requerir de un habeas corpus o no, porque si no lo que va a suceder es que vos interpones un habeas corpus y el juez que reciba ese habeas corpus te lo va a rechazar por in limine, como se dice, ¿sí? Porque no respeta los criterios de admisibilidad. Gracias. No, de nada. Y ahí, bueno, Gabriel de paso me dio pie para seguir con lo que es este auto habeas corpus que yo les hacía mención al principio, el del 376, que ustedes van a encontrar que es un artículo un poco extenso, pero que en realidad va a ir regulando de acuerdo a los supuestos que ustedes tengan en los cuales se le presenta al juez, ¿sí? Ese auto habeas corpus va a ser el primero que emita el juez y va a hacer a la admisibilidad o no del planteo que efectúa la defensa, ¿está bien? Obviamente que si el juez decide darle y decide vehiculizar ese habeas corpus, convoca audiencia a las partes, no es que es un trámite escrito, convoca audiencia a las partes, y obviamente se las va a citar, se va a escuchar las posturas, etc. El orden de lo que se va a tratar en la audiencia lo tienen en el 377, sobre el cual no me voy a expedir porque el artículo es muy claro en cómo se va a desarrollar, pero sí tienen que tener presente de que la resolución que se emita, digamos, en cuanto a acoger o rechazar el planteo de habeas corpus efectuado por la parte, es apelable, ¿sí? Es recurrible, porque te lo establece el 379. ¿Estamos? ¿Algo que les haya quedado colgado pendiente de habeas corpus que quieren que retomemos para atrás? ¿No? Bueno, deduzco que debemos andar más o menos. Recuerden eso, más o menos un concepto que es el que esbozamos al principio, las categorías, un tránsito de más o menos histórico de cómo llegamos al habeas corpus a partir del 94 en adelante, y cuál es la regulación normativa, sobre todo la constitucional y convencional, que si ustedes arrancan de arriba para abajo, les va a resultar mucho más sencillo entender por qué el código regula el procedimiento de habeas corpus como lo regula. ¿Estamos? Cerramos habeas corpus, sacamos la cabeza de lo que es el término libertad, restricción, amenaza, autoridad, orden, etc. Y nos metemos en otro procedimiento, que este sí es un procedimiento específico, totalmente distinto, que no lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, ¿sí? Este es un código específico, uno distinto, del año del Ñaupa, viejísimo, ya creo que tiene casi más de 25 años, y es el Código Procesal de Menores. ¿Sí? El Código Procesal de Menores de Edad es un código que respeta la ideología o la estructura de un procedimiento inquisitivo. ¿Sí? Ustedes, todo lo que estudiaron este año en el sistema acusatorio y adversarial, van a ver poco reflejo, tiene algunos tintes, porque no es que es un inquisitivo puro, tiene cierta mixtura, está ya medio tamizado, pero todo lo que ustedes vieron en el procedimiento de mayores de edad, poco van a encontrar en el procedimiento de menores de edad. ¿Y esto por qué? Bueno, si bien nosotros tenemos ratificada la Convención de los Derechos del Niño, si bien nosotros tenemos incorporadas las leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes, tanto en la nación como en la provincia, en torno a lo que es el Código Procesal de Menores de Edad, todavía es una deuda pendiente que tenemos en la provincia, ¿sí? Que está en trámite de modificación, casi todos los años hay presentaciones de proyectos de códigos procesales. Adviertan que hasta el propio nombre menores ya es medio antiguo, ya no es lo que se usa en ámbitos civiles, o inclusive hasta en términos de derecho público. Ustedes nos van a escuchar la terminología menor en el derecho internacional. No se usa, son a lo sumo personas menores de edad, o son niños, niñas o adolescentes de acuerdo a la edad que ellos tengan. ¿Está bien? Si partimos de esa base y sacamos estos cuestionamientos más de tinte constitucional que otra cosa, que obviamente son importantes y por eso se discute año a año la modificación de este procedimiento, nosotros tenemos dos normativas específicas en torno a este procedimiento.
Uno es la 22278, que es la Ley Nacional de Minoridad. Lo mismo, retomamos un concepto que ya no está vigente en minoridad, ¿sí? Y el Código Procesal de Menores de nuestra provincia. ¿Estamos? Y esto es importante que ustedes tomen en cuenta, por si se les llegaran a preguntar eventualmente en el examen, y es que el Código Procesal de Menores o la legislación juvenil en torno a lo que es la persecución penal de las personas menores de edad, en realidad viene de un esquema anterior, que es el régimen del patronato, o un régimen en el cual el Estado era muy presente para con estas personas de edad, menores de edad, y cumplía más un rol del Estado padre, ¿sí? Un Estado que venía a solucionar los problemas que la familia no podía. ¿Estamos? En ese contexto, algunas cosas podemos rescatar en relación a cómo está estructurado este procedimiento, cómo podemos adecuar. De hecho, en algún punto hay algunas conexiones en torno a lo que son las nuevas legislaciones que se pretenden, pero bueno, vamos a adentrarnos en lo que está vigente, porque ni siquiera es una ley que esté sancionada y aprobada y no puesta en funcionamiento, como pasó muchos años con el Código de Mayores, sino que acá tenemos este código vigente, funciona, es operativo, y si ustedes salen a la calle mañana y tienen que defender a una persona menor de edad, o les viene un familiar, un padre de un chico que quedó detenido, este es el procedimiento que se adecúa, ¿sí? Y que por el momento seguirá vigente, porque todavía no tenemos proyectos que estén aprobados. A grandes rasgos, ¿sí? La estructura que ustedes estudian o estudiaron para el proceso penal de mayores de edad nos va a servir, pero solo a título de nombres, ¿sí? Acá los roles y los juegos no son los mismos. Acá estamos con un juego que es similar, pero no igual. Y lo paradójico de todo es que este código establece y regula que se va a, o sea, en aquellos temas que no estén regulados específicamente en este código, se van a aplicar las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial en torno a lo que son actos, plazos, etc., y del Código Procesal Penal de Mayores, ¿sí? Hubo una discusión acerca del cual, si el que estuvo derogado, si el que está vigente, pero bueno, entendemos ahora que es el que está vigente, por lo menos. Y es ahí en donde, por ejemplo, podemos incorporar el Instituto de Habeas Corpus con el procedimiento que tienen mayores, pero no podemos traer, por ejemplo, la querella, ¿sí? Porque no está permitido para el procedimiento penal minoril, ¿sí? Que esa es una de las grandes características. La víctima no tiene participación como parte dentro de este proceso. ¿Está bien? No se puede constituir en querellante. Sí le asistirán los derechos y garantías de forma subsidiaria que vienen de mayores, pero no puede ser querellante. Y eso es una discusión que inclusive ya zanjó la Corte. ¿Sí? Dijo, víctima no querella en procedimiento penal. Vamos a decirle juvenil, para no decirle menores, pero tomen en cuenta que ustedes se van a encontrar con que inclusive los actores que intervienen dentro de este proceso son juez de menores, de hecho la ley orgánica del Poder Judicial los denomina así, sus cargos para los que ellos concursaron y quedaron son el de juez de menores, fiscal, que bueno, no es fiscal de menores, es un fiscal que bueno, se lo fue transformando de fiscal que venía del sistema viejo, etc., pero bueno, es el fiscal del procedimiento de menores, y los asesores de menores, ¿sí? Antes, estos juzgados de menores estaban compuestos por 3 secretarías, ¿sí? Social, tutelar, y penal. Hoy en día los juzgados son solamente penales, ¿sí? Las otras atribuciones las subsumieron los juzgados de familias o bueno, otras jurisdicciones competentes. Hoy en día el juzgado de menores solamente en materia penal. Y este juez de menores es lo que ustedes pueden entender, o por lo menos pueden vislumbrar en torno a lo que hablábamos en un principio del cursado, como el juez instructor, o este juez que impulsaba la investigación, ¿sí? Este juez va a ser quien le dé inicio a... Otro de los grandes detalles de este procedimiento es que no lo piensen en clave de oralidad. Si bien la oralidad está incorporada, lo que tienen que tener en cuenta es que en el procedimiento de menores rige el expediente, ¿sí? Con todos los vicios que el expediente papel puede tener, ¿sí? Pero rige el expediente papel. ¿Y eso qué hace?
Bueno, en algún punto también puede ser importante, porque el juez, el primer acto procesal que va a inaugurar es el acto o el primer decreto de apertura de la instrucción, donde va a ordenar las primeras medidas investigativas, donde en caso de que haya imputado individualizado lo va a convocar para la primera audiencia, en donde va a poder disponer a posteriori las primeras medidas tutelares, ¿sí? Y es importante porque ustedes piensen en la lógica de este procedimiento de un expediente, con presentaciones de escritos, actas de audiencias que respetan ciertas formalidades, que están incorporadas de este expediente, resoluciones que están en este expediente, ¿sí? Todo acá, todo va a pasar por acá, ¿sí? Algo que por ahí omití decirles, que por ahí lo deben haber visto en otras materias, pero por ahí está bueno que lo remarquemos para tener un punto de partida, es la punibilidad de las personas menores de edad, ¿sí? En este sistema, por la ley nacional que yo les hacía referencia con anterioridad, la 22278, que es la ley penal de minoridad, digamos, en algún punto, se establece que los menores de edad punibles son las personas entre 16 y 18 años, ¿sí? Solo esas personas pueden ser investigadas por la justicia respecto de la comisión de un hecho presuntamente delictivo. ¿Está bien? O sea, aquellas personas que aún no hayan cumplido sus 16 para abajo no tiene intervención la justicia penal. ¿Está bien? Quedarán, bueno, no me voy a detener en eso, lo verán en otra materia, pero el juez de menores no va a investigar, ¿sí? De hecho, es el primer decreto, advierte que es no punible. Chau, se derivará a la Dirección Provincial de Niñez, a la que corresponda, pero no se lo va a investigar, es no punible, sale, ¿está? Tomen en cuenta que también tampoco pueden ser reincidentes las personas menores de edad en relación a las condenas que reciban como menores de edad. Los procesos de institucionalización, ¿sí?, de las privaciones de su libertad son específicas y adecuadas a obviamente su edad, y cuando yo les hago referencia a esas medidas tutelares que ese juez puede disponer en un primer momento, esas medidas tutelares son muchísimo menos gravosas que la de una persona mayor de edad. Van a arrancar con un retorno al núcleo familiar del menor de edad, con una permanencia obligada en el domicilio de su familia o de un tercero, con una detención domiciliaria, o inclusive una institucionalización, es decir, una detención, porque es una prisión preventiva que se impondrá eventualmente a posteriori a la persona menor de edad, pero que es en un instituto adecuado, ¿sí? La persona menor de edad no puede estar detenida junto con un mayor. ¿Estamos? Y esas son dentro de las primeras medidas tutelares que el juez de menores puede adecuar. Pero la primera audiencia, o la audiencia del 274, ¿cómo la denominábamos en mayores? Imputativa. Bien, menos mal que fue casi unánime. La imputativa, ¿sí?, acá en este procedimiento no se llama imputativa, ¿sí? Se le podrá denominar como de imputación de los derechos, pero básicamente es una audiencia indagatoria, se lo llama para indagarlo, ¿sí? El juez le va a hacer conocer, bueno, sus derechos y garantías por un lado, pero cuál es la plataforma fáctica por la cual este juez lo está investigando. La defensa del imputado va a estar presente, ¿sí?, pero históricamente no era un requisito de validez del acto. ¿Está bien? Algo que no hice mención, pero bueno, acá también rigen los principios de que la persona menor de edad puede valerse de su defensor de confianza, del defensor particular, del abogado particular. También les dije que estaba el asesor de menores, pero ese asesor de menores es un funcionario judicial que cumple un rol de velar por el control de legalidad de este proceso, de cómo se está llevando a cabo, etc. Pero a su vez tiene una doble función ese funcionario. A su vez también puede ser defensor técnico de oficio, ¿sí? Ahora bien, en un mismo proceso no va a ser asesor de menor de la persona y defenderlo técnicamente. ¿Esto qué quiere decir? En algunos casos será asesor y en otros casos será defensor público. En Rosario tenemos 4 asesores, por ejemplo. Entonces, el asesor de menores 1 es el defensor de los chicos que caigan detenidos en el juzgado de menores 1, y será asesor de los chicos que estén con procesos en el juzgado de menores 2, y así sucesivamente, ¿sí? No van a cumplir dentro del mismo proceso la doble representación. No me voy a detener mucho en eso porque no tiene sentido. Tomen en cuenta de que hay funcionarios, que son los asesores, que ejercen esta doble función, y pasamos a lo que sigue.
Una vez tomada la indagatoria, se llevaron las medidas, que lo que sería esta IPP, que no es una IPP, que es una instrucción, ¿sí? Es lo que nosotros cuando hablábamos del procedimiento inquisitivo, esto podemos ponerlo como ejemplo. Esto es toda una etapa instructoria, en donde el fiscal puede tomar medidas o puede proponérselas al juez, pero es el juzgado con sus sumariantes los que van a ordenar las que van a practicar las testimoniales, los que van a ordenar las pericias y las van a diligenciar, los que van a pedir los oficios, se van a ir recabando una serie de medidas, ¿sí? Cuando el juez estima que agotó todas las medidas que eran necesarias, le va a correr un traslado al fiscal para que el fiscal efectúe un análisis de toda esa investigación y requiera la elevación a juicio o pide un sobreseimiento. ¿Está? El sobreseimiento de causal a Estado se guarda, chao, cosa juzgada. Si requiere la elevación a juicio, es decir, que pase a la próxima etapa, poniendo la calificación legal, etc. No hablamos de expectativa de pena porque después vamos a ver qué pasa con esto. La calificación legal por los hechos investigados, se le corre traslado a la defensa, al asesor de menores, contenta por escrito, y sigue el juicio. ¿Se producirá prueba? Sí, se puede producir prueba. Lo que sucede es que el código también habilita a las partes a renunciar al periodo probatorio. La fiscalía puede hacerlo, la defensa y el asesor de menores también pueden adherir. Generalmente esto es lo que sucede. ¿Quién se va a poner a pensar de que el juzgado ya tomó todas las medidas y ahora se van a pedir que se produzcan más? Puede suceder que haya que ampliar algo, alguna testimonía que no esté del todo clara, alguna pericia que no llegaba y había que cumplir con los plazos, pero por lo general se renuncia al periodo probatorio. ¿Estamos? Y es ahí en donde llegamos a la sentencia de declaración de autoría. ¿Estamos? En este procedimiento, lo que existe, o lo que algunos autores denominan, es el juicio de cesura. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos distinguida claramente, hasta este momento solo distinguíamos si se iba a declarar autor o no al menor de edad que estábamos investigando, o a esta persona que estábamos investigando. Porque recuerden que esta persona puede ser mayor de edad y seguir con la causa de menores abierta, y se lo declara autor cuando ya tiene 19. Por ejemplo, a pesar de que no es lo esperado por la propia ley. No obstante, se lo declara autor. Una vez que se lo declara autor, esta persona puede apelar o no, pero una vez que queda firme, pasa a una nueva etapa, y en esa nueva etapa va a haber una audiencia de conocimiento personal por parte del juez. Este juez que va a imponer pena, o en realidad va a analizar si impone pena o no, ¿sí? Entonces, tenemos escindido la declaración de responsabilidad en una primera sentencia, que recién cuando esta sentencia queda firme, y en la medida de cómo quede, va a pasar a un nuevo juez, que no es el mismo que declaró la autoría, a que imponga pena. ¿Está bien? Por acuerdo de la Corte, y obviamente en cumplimiento de garantías, porque ustedes deben estar pensando acá qué pasa, la imparcialidad, etc., el juez que investigó no es el mismo que va a declarar la responsabilidad o la autoría o no, ¿sí? Porque si no, poco sentido tendría un juez que se la pasó investigando y después se siente y diga, voy a ver si lo declaro autor o no, o voy a cuestionar la investigación cómo se realizó o no. No, es un nuevo juez de menores, que es el que le sigue por turno, el que le va a declarar la autoría o no. Y después, este último juez va a ser el que imponga la pena o no. ¿Por qué? Porque la 22278, es decir, la ley de minoridad a nivel nacional, le da la posibilidad al juez, lo faculta, de acuerdo al tránsito institucional, las características personales de esta persona, cómo se desarrolló en el proceso, etc., a analizar la necesidad de imposición de pena, prescindir de la pena, o en caso de que aplique pena, que pueda aplicar la escala de la tentativa. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Más o menos fueron anotando, algo que se hayan quedado. Dos sentencias eran. En el procedimiento de menores nos vamos a encontrar con dos sentencias. Una vez agotada la etapa investigativa, tenemos la presentación, si el fiscal requiere la elevación a juicio, llevado ese primer juicio, sentencia de autoría. Si el juez entiende que obviamente, este nuevo juez que entiende, bueno, es autor, porque lo puede sobreseer también, en realidad absolver acá, ¿está? Porque diga, no, bueno, los testigos, fíjense, cambiaron, desaparecieron, no hay poca, etc. Absuelvo. No lo declaro autor. Pero supónganse que lo declara autor. Bueno, una vez que queda firme esa primera sentencia,
porque obviamente se puede apelar, se puede discutir, etcétera, se puede agotar la vía recursiva. Una vez que queda firme y diga, supónganse que el último tribunal dijo es el autor de este hecho, recién ahí pasamos a la imposición de pena. ¿Está bien? Y en la imposición de pena tiene que estar este conocimiento personal de este nuevo juez, donde se tiene que analizar y merituar el tránsito de este chico, ¿sí? Hubo un caso muy conocido, que de hecho son jueces de acá, camaristas de acá, creo que Viviana no votó, pero fue Carolina Hernández, en donde el puntapié inicial de la marcha Ni Una Menos estuvo dado por un caso, que creo que fue de Venado Tuerto o zonas aledañas, en donde fue un menor de edad el que cometió el femicidio, y en donde se cuestionaba la imposición de pena a el menor de edad, ¿sí? Calificaciones jurídicas, etcétera, etcétera. Se discutió la imposición de prisión perpetua, se discutió la imposición de una pena por la escala de la tentativa, bueno, pero tomen en cuenta que hay 4 juzgados acá en Rosario, no es la misma actividad que lleva a cabo la justicia penal de mayores, obviamente es mucho menor, pero hay, ¿sí? Obviamente que los delitos que se investigan en la justicia penal de menores son más circunscriptos a robos, encubrimientos, hay homicidios, hay balaceras, cada vez está increyendo lo que es el tema de la tipología de delitos en la justicia de menores y son cada vez más graves. No obstante, el juez investiga con estas limitaciones y con ciertos lineamientos. Y obviamente el juez de menores es un juez penal que está un poco más holgado en cuanto a la determinación de la pena, por estos parámetros que yo les venía diciendo con anterioridad. Se pueden otorgar suspensiones de juicio a prueba, ¿sí? Está discutido el tema del criterio de oportunidad, cómo se aplica, etc. Porque recuerden que acá el ejercicio de la acción no está en manos del fiscal, ¿sí? Está muy confundido el ejercicio de la acción en torno a lo que es la figura del fiscal y la del juez. Acá el fiscal cumple más un rol de acusador, más que de titular exclusivo de la acción penal, ¿sí? Una pregunta. Bueno, sí, dale vos. Que me confundí, por ahí es obvio, pero dijiste 16 hasta 18. ¿Es 18, o sea, 18, todos los 18? O, no. Suponete, yo cumplo los años el 19 de diciembre. Y 365 días. Yo cumplo los años el 19 de diciembre, nací en el 94. A mí, ¿me podrían haber juzgado hasta el 18 de diciembre? Bueno, no sé cuándo cumplí los 18. Vamos a ser un poco más precisos. Pero bueno, creo que por el... Y si es 94, en el 2002 lo debes haber cumplido. 2012, vamos a poner el 2012. A mí me podrían haber juzgado en la justicia de menores desde el 19 de diciembre del 2010 hasta el 18 de diciembre del 2012 a las 23:59. ¿Sí? Porque a partir del 19 de diciembre del 2012, que yo cumplía a las 0 horas mis 18 años de edad, la investigación de la justicia, por si yo cometía algún hecho con apariencia delictiva, no iba a estar en manos de menores, iba a estar en manos de mayores, ¿sí? Bien, perfecto. Y si hago cualquier tipo de apelación o algo y tarda 2 o 3 años y ya tengo 21 o 22, ¿lo siguen? No importa, porque es lo que yo dije. La causa se radica en la justicia penal o de menores o de mayores de acuerdo a la fecha en cuando yo cumplía los años, sí, en ese momento. Si yo al momento de cometer el hecho en una persona menor de edad, me va a investigar la justicia minoril. Si yo al momento de cometer los hechos en una persona mayor de edad, justicia de mayores. ¿Está bien? No importa después del proceso cuánto tiempo transcurra. De hecho, yo trabajo en la Defensoría de Cámaras y obviamente la justicia de menores lo hacemos bastante seguido porque mi jefa es la jefa a su vez de los asesores, intervenimos, etc. Hemos tenido procesos de la justicia minoril que han tardado 10, 12 años y no importa, no cambió la radicación de la causa del fuero, ¿sí? Siguió en justicia de menores, se cuestionará la demora, plazo razonable, etc. Pero la justicia que sigue interviniendo es la de menores. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta la edad de la persona al momento de la comisión del hecho.
que se esté investigando. Perfecto, gracias. No, de nada. Pablo creo que quería preguntar algo. Sí. Si quiero presentar un habeas corpus de un menor de edad, ¿eso lo tengo que presentar a este juez, al de menor? La premisa, ¿cuál es? El habeas corpus lo puede interponer ante cualquier juez, ¿sí? Ya sea el de familia, bueno, pero el juez que va a entender claramente va a ser el juez de menores, ¿sí? Se le remitirán las actuaciones, pero lo mejor sería que directamente lo presentes hasta ante este juez. Se me lengua la traba. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Se interponen habeas corpus correctivos, en donde hay personas privadas de su libertad, y están privadas de su libertad, por ejemplo, personas que ya... Me retrotraigo un poco para que entiendan bien cómo viene la mano. Yo les había dicho que la detención de estas personas menores de edad no podía ser en los mismos lugares que las personas mayores de edad. ¿Qué pasa? Como Gabriel señaló, los procesos se pueden extender en el tiempo, y capaz que el chico fue detenido a los 16 años, se está investigando un doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por ejemplo, y llevó 3 años de proceso, interín el chico cumplió los 18 años de edad. Recién obtendrá su autoría con 19, 20 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El chico cumplió sus 18, se aloja a los menores de edad, le van a decir al juez, che, este chico cumplió los 18, acá no puede estar. ¿Sí? Lo vamos a trasladar a mayores. Cuando lo trasladan a mayores, este chico se va a mayores, pero en realidad está a disposición del juez de menores. ¿Qué pasa? Viene la defensa pública, por ejemplo, interpone este habeas corpus correctivo del servicio penitenciario, por hacinamiento, etc. Pero el juez de trámite del habeas corpus será el... Ah, bueno, ahí Lee me aclaró, porque es medio un trabalenguas lo que significa. El juez de mayores, que es el de trámite de ese habeas corpus, está entendiendo por la protección de la privación de libertad de una persona, que en realidad está a disposición de otro juez. Bueno, lo que se suele hacer es, se suele dar conocimiento a la justicia de menores de que está en trámite, a lo sumo se le eventualmente dará intervención a los organismos que correspondan, pero bueno, a los fines de no hacer una cosa súper engorrosa y que intervengan múltiples funcionarios, seguirá en juicio ese trámite, ¿sí? el de mayores. ¿Está bien? Pero tiene que estar anoticiado el juez de menores y los funcionarios. No sé, no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. A ver, porque me había ido medio atrás por las dudas. Bien. ¿Algo que haya quedado pendiente de menores? A mí, Ramiro, me quedó medio colgado lo de la pena en tentativa. Bueno, en realidad eso está establecido directamente en la 22.278. No te quedes tanto con eso como algo que te trabe, porque no es bien de corte procesal, es una cuestión más dogmática en algún punto. Esa ley lo que le da la posibilidad al juez, en cumplimiento de ciertos estándares internacionales, es de que pueda analizar al momento de que se le venga el caso a su despacho, bueno, ¿le aplico o no le aplico pena? ¿Sí? Puedo prescindir de la pena. Y a su vez también lo faculta, en caso de que quiera utilizar pena, ¿sí? A no usarla de la escala. Suponete que está investigando un robo simple, de 1 a 6. ¿Sí? Él puede usar esa escala. Pero si estamos en una cuestión de menores, la ley lo faculta que pueda usar la escala de la tentativa para penarlo. ¿Está bien? Entonces, que parta el máximo de 3, de 4 meses a 3. ¿Sí? Lo faculta, y así en todos los delitos, etcétera, y especies. Lo faculta, no está obligado el juez. Bueno, esa es la interpretación que se hace, que es facultativo, no es que es imperativo. Obviamente las defensas van a ir por decir, che, bueno, tienen que aplicar la escala de la tentativa. Y no, está facultado para hacerlo. Pero no te quedes mucho con eso porque no es lo importante del procedimiento de menores. ¿Sí? Eso es alguna cuestión más dogmática que yo la traje a colación para darle un moño. ¿Estamos? Listo, gracias. Yo tengo otra duda. Si no se produce prueba, que se puede elegir no producirse prueba, ¿cómo conocen los distintos jueces la situación? ¿Por medio de actas? ¿Por escrito? ¿Cómo dije que regía este procedimiento? Que no era oral. El expediente. El expediente. Expediente. El juez tiene a su disposición el expediente.
Este expediente va a ir de un juzgado para el otro, de un funcionario para el otro, de una parte para el otro, y todos van a ir incorporando los escritos, etcétera, a este expediente. Entonces, cualquiera que tome intervención en ese expediente y tenga que expedirse, ya sea por una vista, un traslado, o sea el propio juez quien tiene que resolver, va a tener a su disposición todo lo que sucedió en ese expediente. Y obviamente por eso es lógico que en algún punto habilite al fiscal o a las partes, en alguna medida, a prescindir del periodo de producción probatoria. Porque ¿qué sentido tiene? A ver, en mayores, ¿qué pasaría? Esto es impensado. ¿Por qué? Porque toda la actividad de recolección de evidencias las hace el fiscal en la sede del MPA, ¿sí? O bueno, el querellante en su caso lo que pueda aportar. Y la defensa en algunas ocasiones tiene control, en otras no tanto, pero ¿por qué? Porque en realidad el juicio es el momento en donde se va a producir la prueba. Ese es el momento importante y ese es el momento en donde la defensa va a poder lucirse en torno a lo que se quiere incorporar o no. Acá no sucede eso, acá todo se lleva a cabo en el juzgado, las testimoniales se toman en el juzgado, se notificarán en algunos casos a las partes, en otros no, las pericias van a obrar en el expediente, y todo va a estar documentado y foliado en ese expediente. Por lo tanto, no es que vas a traer de nuevo al testigo que vio a que declare lo mismo que ya vio oportunamente declarado. A lo sumo, el fiscal podrá pedir que amplíe o especifique, o en torno a algún perito que aclare algún punto de pericia, y a eso lo vamos a traer el periodo de producción probatoria. Si no, ya está todo incorporado. ¿Sí? Sí, por ahí lo que se suele hacer es la policía cuando se eleva el sumario prevencional, ¿sí? La actividad de la policía en la calle, sí se suele traer a los policías para que ratifiquen esas actas, las expliquen, etcétera, a los fines de darle cierta validez y que esto no sea un viva la pepa, pero sí, piénsenlo en clave de inquisitivo este sistema. Mixto, sí, mixto, porque vean que el fiscal en algún punto tiene intervención, puede colaborar con la investigación. Lo paradójico de esto es que supónganse que el fiscal apela a la absolución. Se recurre. ¿Sí? Vamos a la Cámara. En la Cámara se respetan principios adversariales, ¿sí? Porque rige supletoriamente las disposiciones del Código Nuevo. Entonces el recurso de apelación va a regirse con las reglas del Código Nuevo. Entonces en la Cámara este fiscal va a tener que expresar sus agravios de forma oral, enfrente va a tener a la defensa le va a contestar oralmente, va a resolver un juez que está en el triángulo, el juez va a tener los plazos del Código Procesal Nuevo para resolver, va a intervenir la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia para darle trámite a ese recurso, ¿sí? Son las cosas que tenemos vigentes. Y bueno, hasta que se adecue un poco todo, seguirán dando este sistema como lo tenemos, ¿sí? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿Que quieren que volvamos, repasemos? ¿No? Yo más que nada para confirmar, a ver si entendí bien. Entonces en este procedimiento terminan interviniendo 3 jueces. Uno en la investigación, otro determina la responsabilidad y el otro de la pena. Eso, mira, yo te voy a ser sincero, ni a mí me queda muy claro que digamos. Yo sí sé que hay uno que investiga, porque en realidad esto se rige por pautas de la Corte en acordadas de gobierno que han ido adecuando un poco los planteos de inconstitucionalidad de un juez que investigue, que declare la autoría y otro que imponga pena, ¿sí? Porque el que por reglas de razonabilidad en algún punto, el que investiga no puede declarar la autoría y menos que menos puede imponer pena. Sí sé que está zanjada la cuestión en relación a que el que investiga, una vez que finalice esa investigación, le pasa al juez a otro juez nuevo, cuando ya está todo este procedimiento finalizado, para que evalúe la cuestión de la autoría. ¿Está? Una vez que queda firme, yo deduzco que eso va a ser también el mismo procedimiento en torno al juez que imponga la pena. El tema es que eso es sencillo, y uno lo piensa en clave de sencillez acá en Rosario. Piénsalo en el interior, donde tenemos un juez de menores. ¿Sí? Por eso es un procedimiento que merece serias, y obviamente la doctrina lo critica y se despacha a diario con la justicia minoril, porque no respeta garantías mínimas que para el procedimiento de mayores están consagradas. Y otra de las grandes críticas que a grandes rasgos se le suele hacer es los estándares de defensa de las personas menores de edad a nivel internacional son muy elevados. Si ustedes analizan la Convención de los Derechos del Niño, las propias leyes de protección integral de acá, se exige mucho en relación al Estado para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ahora, cuando los tenemos que investigar penalmente, tenemos estos procedimientos vigentes que son del año de, no sé, bueno, es un cuestionamiento y se le suele dar bastante duro a este proceso. Pero bueno, todo esto requiere de iniciativa legislativa, de búsqueda de consensos, de presupuestos, son muchos los factores que entran en discusión. Por el momento es lo que hay. Y ahí yo te sumo algunas cosas, Sí, obvio. Miro, en base a lo que preguntaba Rodrigo. Si bien es cierto, como le decía Ramiro, que los códigos procesal penal juvenil, proyectos, anteproyectos y en danza habidos y por haber, con media sanción, sin media sanción, con media sanción y después otra media sanción distinta que venía del Senado, y actualmente otros proyectos enviados por el Ejecutivo, todos marcan una línea que tiene que ver con esto que preguntabas vos, Rodrigo. O sea, el juez que interviene en la investigación penal preparatoria no va a ser el juez que va a intervenir en el juicio de responsabilidad, ¿tá? Que es esta cruzada o pase de un juzgado a otro que le decía Ramiro, inclusive por acordada 33, si mal no recuerdo, la 32 fue después de lo de Fraticelli, la 33 se relacionó con justicia penal juvenil, pero lo que buscan todos los proyectos es que el que intervino en la investigación penal preparatoria, que inclusive también tiene la potestad de aplicar estas medidas tutelares que le referenciaba a Ramiro, no sea después el que resuelva sobre la responsabilidad. Yo ahí les había pasado en el chat cómo se llama el nuevo IRAR, o el ex IRAR, que es un centro especializado de responsabilidad penal juvenil, ya pasar el concepto de responsabilización, no únicamente al tutelar o patronato sobre los menores de edad, ¿no? Los menores pura y exclusivamente, como se siguen llamando los jueces. Entonces, esa división la vas a tener. E inclusive, la mayoría de los proyectos indicaban que la especialidad del juez tiene que estar en esta etapa instructoria, en esta etapa de investigación, en esta etapa donde oficia de juez de garantía, como el de adultos, porque también avanza sobre estas tutelas o sobre estas medidas que no son cautelares pura y exclusivamente, y son medidas tutelares o socioeducativas, que se llaman. Que en definitiva son medidas autosatisfactivas, o sea, cumplen la finalidad con el solo hecho de aplicarse la medida, como el cese de estado antijurídico que tenemos en nuestro código, o como puede ser una autosatisfactiva en procesal civil y comercial. O sea, no vas a esperar la sentencia para que esa medida suceda. Por ejemplo, una de las medidas tutelares que pone el juez de hoy de menores, o este juez que intervenía en la investigación penal preparatoria juvenil, de los distintos proyectos de código, si por ejemplo, que haga un curso de educación en tal materia. Y eso se agota en sí mismo, o sea, no es una cautela, y lo que tiende es a ocupar ese rol de tutela. Entonces, esta segunda etapa, que es la de responsabilización, ni siquiera se necesita un juez técnico especialista en materia de menores de edad. ¿Por qué? Porque lo que se va a juzgar es la responsabilidad, si es autor o si no es autor, si el hecho existió o no existió, y eso lo puede hacer cualquiera. O sea, y eso es lo que traían los distintos proyectos, porque si no empezaban, a ver, hay proyectos que siguen dando vuelta, donde hasta inclusive generaban una cámara penal de apelaciones de menores de edad, con lo cual era un dispendio que si bien es necesario, pero un dispendio donde era prácticamente imposible, son finitos los recursos. Entonces, esas dos etapas las va a tener siempre, y la tercera etapa es la del famoso juicio de cesura, o lo que es la determinación de la pena, donde ahí sí necesitas una especialidad para decir, bueno, a este niño, niña o adolescente le vamos a aplicar esta ya responsabilizado, o sea, es responsable, es culpable, esta medida. Y lo último, que es la ejecución de la pena, si ustedes se fijan en la 22.278 mismo, recién se le puede aplicar pena después de 18 años. Con lo cual, quien aplica la pena o quien controla la ejecución de la pena, tranquilamente puede ser un juez no especialista en el tema, ¿tá? Entonces, más allá de que seguimos hablando en hipótesis, porque el código sigue siendo el mismo, estas son ciertas pautas importantes a tener en cuenta para que se guíen en
siguiendo la línea de los tratados internacionales, las convenciones que le mencionó Ramiro, y a Constitución, por llamarlo de alguna manera, y por la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes, que tiene su espejo en la provincia de Santa Fe, que es por la cual se crea la Secretaría de Niñez, más conocida como Secretaría de Niñez, con la subsecretaría y la dirección. Pero bueno, esos comentarios nomás quería agregarte, Ram. No, y en resumen, de hecho yo algo que no había dicho y me lo comí, pero ahora revisando lo tenía también, es respecto al control de ejecución. Obviamente, como les marcó Lisandro, cuando solamente van a poder cumplir pena que ya, o sea, si por ejemplo el juez decide condenar y poner pena, pero el chico tiene 17. Y no, ¿sí? Pero ahora bien, ¿qué pasa? Tiene 18, empieza a cumplir su pena, la sanción, la efectiva, ¿sí? No la prisión la prisión preventiva que venía dispuesta, por ejemplo. El control de esa pena privativa de libertad ya no la hace el juez de menores, de hecho, por disposiciones internas. Hoy en día esa actuación se remite a la justicia de mayores y son los jueces de mayores los que hacen el control de la detención, con inclusive los defensores públicos de mayores y los fiscales de ejecución de mayores, ¿sí? El régimen especial es como le marcó Lisandro, todo ese proceso de investigación hasta el punto final, que sería la determinación de la pena, o bueno, con todas estas salidas alternativas que fuimos analizando de por medio. Tomen en cuenta que estadísticamente no es tan alto el porcentaje de casos que ingresan y casos que terminan con determinación judicial de pena, menos de prisión efectiva, son bajos, pero hay, ¿sí? Eso no quiere decir que no existan, hay. Y sobre todo lo que suele suceder son personas que cometen hechos siendo menores de edad, cometen hechos siendo mayores de edad y se empiezan a acumular los problemas, ¿sí? Entonces, ahí es en donde más se suelen dar los supuestos de imposiciones de pena por la cantidad de antecedentes que tienen. No me voy a detener mucho más en esto, con lo que me sumó Lisandro ya creo que estamos súper bien, y tienen más o menos cubierto todos los puntos de la justicia penal juvenil. Y por ahí voy a ver si le puede dar algo del Código de Convivencia, por eso voy a pasar rápido por lo que es el juicio de delito de acción privada. Este es un procedimiento del cual, como les dije al principio, no me puedo extender demasiado, pero porque en realidad ya lo vinimos viendo a lo largo del cursado, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de querella, cuando nosotros hay un instituto específico que ya nos había remitido cuando lo vimos a este juicio, ¿se acuerdan cuál es? No, nada. Se cortó justo, Rodrigo. ¿Cuál? ¿La querella exclusiva? La conversión de la acción penal, ¿sí? Cuando el querellante decide estar disconforme, por ejemplo, con la aplicación de un criterio de oportunidad, recurre, se le agotaron los recursos, bueno, convierta la acción, y el procedimiento que se le va a aplicar es este, independientemente de que este es el procedimiento que también se aplica para aquellos delitos que sean específicamente de acción privada, que espero que los recuerden porque son solo 4. Entonces, cuando nos encontramos en estos supuestos, el procedimiento que se aplica es un procedimiento especial, obviamente desde ya, pero es más de corte conciliatorio, ¿sí? Ustedes si van al código, van a encontrar con quienes tienen derecho de querella en el 347, pero vamos específicamente al 350. En el 350 ustedes encuentran la guía del escrito de constitución, de constitución y de presentación de la querella exclusiva, ¿sí? Porque esta ya es la querella exclusiva, ante el OGJ, y ustedes van a tener que ir respetando esos puntos, así como les había marcado el de la habeas corpus. Me parece que acá tampoco es necesario que yo me detenga, porque son incisos sencillos y les dan la base para cumplimentar la admisibilidad de su presentación. Lo que sí tienen que tener en cuenta son los requisitos específicos en torno a si no van cumpliendo con los pasos que el código les exige, se les va a operar un desistimiento o tácito o expreso, ¿sí? Pero son varios los supuestos en donde el propio código regula que la querella se tiene por desistida cuando no se dan cumplimiento a los requisitos establecidos por el procedimiento. Y ahí lo encuentran en el 351 y 352. ¿Sí? No es como el procedimiento extendido o como el ordinario común, ¿sí? Tomen eso en cuenta. Pero sí tomen en cuenta también que la investigación preliminar, que es la del 355, que es cuando no conozca por ejemplo, se sienta agraviado por algo que vio en la televisión, no conoce la persona quien lo agravió bien, nombre, domicilio, dónde encontrarlo, etc. Bueno, le puede pedir al tribunal que lo habilite a la realización de algunas medidas de investigación preliminar para individualizar al querellado, ¿sí?
No obstante, una vez que está formulada la presentación de la querella, el 357 te regula esto que les decía yo, la audiencia de conciliación. En realidad no es una audiencia, sino que invita a las partes a conciliar en todo momento, ¿sí? Porque en estos tipos de delitos de acción privada, ustedes recuerden que las ofensas a los bienes jurídicos no es que son ínfimas, porque no sé si sería el adjetivo para calificar, pero las afectaciones son bastante subjetivas y por ahí con un procedimiento de conciliación la cuestión se puede solucionar y evitamos un dispendio jurisdiccional innecesario, ¿sí? Porque ustedes tomen en cuenta que para darle curso a su querella es el mismo juez que a lo mejor está entendiendo a la par en una IPP por una balacera o por un triple crimen o por un robo agravado. No es que hay una cuestión de preponderancia en los bienes jurídicos y este juez tiene que estar en uno sí y en el otro no. Pero obviamente hay ciertos criterios que responden a la optimización de los recursos que son escasos. Uno de ellos son las agendas de los jueces, ¿sí? Y en torno a eso, y no me quiero expedir demasiado más, después en el 359 y 60, ustedes van a encontrar cómo es ese procedimiento para la realización de ese juicio de querella. Está muy simple explicado, no van a encontrar demasiadas complicaciones. Y en el 361, le habilita el código en caso de incomparecencia para el juicio del querellado o el imputado, por ponerle otro nombre, le puede exigir que comparezca, el querellante le puede exigir al tribunal que comparezca mediante la utilización de fuerza pública, ¿sí? Para que comparezca o comparezca, porque si no, no vamos a poder hacer nada. ¿Estamos? Eso en pocas palabras es el procedimiento específico de la querella de instancia privada. Ustedes la tienen que analizar en clave como una de las clasificaciones que habíamos visto en relación al querellante, como uno de los derechos de las personas víctimas de delito. Tienen que vincularlo específicamente con la querella, por los delitos, por las acciones privadas, ¿sí? Del Código Penal, la clasificación, recuerden. Y a su vez también tomen en cuenta que procede este procedimiento, valga la redundancia, cuando se convierte la acción penal, ¿sí? Esa acción que era pública o que era pública dependiente de instancia privada, pero el fiscal decidió no continuarla, se agotaron las instancias, se cumplieron con todos los pasos exigidos por el propio Código Procesal, no va más, bueno, puede seguir este procedimiento. ¿Estamos? Espero que no tengan demasiadas dudas al respecto, porque en realidad acá van a tener que ir siguiendo el código. Las explicaciones en cuanto a lo teórico que ustedes tienen que saber de este procedimiento es lo que yo les decía, tienen que vincularlo con los conceptos víctima y querella, y por qué tenemos esta regulación hoy en día, en clave de normativa constitucional y convencional, y obviamente esa contraposición con la dogmática y cómo está regulado en nuestro propio Código de Procedimientos sencillamente, ¿sí? Si ustedes más o menos van siguiendo ese esquema, lo que es este procedimiento especial no les va a resultar difícil, ¿sí? De hecho, es un procedimiento en sí, cuando ustedes ven los pasos, que no reviste demasiada complicación en torno a ir y volver. Sí ganan esas salvedades respecto a la presentación, a esta conciliación que tiene que haber, pero porque tiende más a principios de una justicia restaurativa en algún punto, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda, algo que quieran que revisamos en torno a este procedimiento específico, o alguno de los otros dos que hayamos visto y que se les hayan acordado ahora? ¿No? Lee, ¿algo que quieras agregar? Respecto de esto, no. Sí que tengan en cuenta que hay otro procedimiento que es importante y que también es diferencial de lo que son los otros códigos, que es el procedimiento de reparación de daño. Yo creo que acá tengo una plantillita. Acá, ahí va, les comparto. Lo que estuvimos viendo, o sea, este es un esquema de los distintos procedimientos. Lo vieron con Ramiro, la querella, vieron justicia penal juvenil, la 11452, con algunos proyectos de reforma, vieron habeas corpus, y después hay otros que eso no lo vamos a tocar hoy por una cuestión de tiempo, que es el procedimiento de flagrancia, que está incorporado en nuestro código. Es un procedimiento muy, muy específico y que la verdad no se usa, más allá de la existencia de él. Y bueno, lo que es ejecución de pena es bien específico, vinculado más a la libertad condicional, que hoy está muy en boga por el hecho de que
lo hacen pasar por ese procedimiento una vez que una persona logra una condena. Pasó recientemente con el caso del fiscal Ponce Assad, donde a través de un juicio abreviado, controversial el tema aún hoy, por cómo se utilizó la figura del arrepentido y de la aplicación del procedimiento abreviado, lo que se hizo fue condenarlo a 3 años acepta la responsabilidad y se lo condena a 3 años de prisión, pero después tiene que pasar por el procedimiento de libertad condicional para lograr la libertad. No es que queda automáticamente en libertad a partir de ese acto. Pero bueno, eso para que lo vean como otro procedimiento especial. Y sí me parece importante lo que es el procedimiento para la reparación del daño, que está a partir del 364 al 369. Digo, ¿por qué es importante? Porque nosotros veníamos con nuestro código procesal penal, juvenil, no, el que veníamos hablando, el código procesal penal, el inquisitivo que teníamos, tenía introducido dentro de lo que es el procedimiento, que todavía lo tiene el federal y que subsiste en el federal nuevo, que es la incorporación del actor civil. O sea, el actor civil entraba al proceso penal coadyuvando al fiscal en las pretensiones, pero de tinte exclusivamente civil. Acá nosotros ya no lo tenemos más, tenemos la figura del querellante y existe lo que es el procedimiento para la reparación del daño, que generalmente es pregunta de examen, por eso yo se los traigo a colación. Y este procedimiento especial tiene una característica de los denominados procesos monitorios. O sea, procesos monitorios por la forma en la cual se realiza y una vez que se logra una sentencia, digamos, una sentencia condenatoria en este caso, y que puedas, a través de un procedimiento corto, como es el procedimiento que se hace, por ejemplo, con la ejecución de los honorarios o con un apremio, es muy similar, donde el hecho ya está probado, lo que se va a determinar es el quantum del daño ocasionado, y además del quantum del daño ocasionado, cuál es la reparación que tiene que hacerse. Entonces, si nosotros vamos a ver el 364, que también se los voy a compartir, así lo hacemos más fácil, en estos 5 minutos que nos quedan de clase. Si venían viendo, o sea, obviamente arranca en el título 4, juicio por delito de acción privada, que los que le explicaba recién, en capítulo 1 le explicaba recién Ramiro, y el 2 el procedimiento, y después ya saltamos al título 5, el procedimiento para la reparación del daño. La importancia que tiene este procedimiento, fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos, es cortito, con lo cual no dejen de verlo, porque es una pregunta que generalmente te define un examen. Sí tiene la importancia esta, vean. La legitimación activa es desde dentro de los 5 días de adquirir firmeza la sentencia penal condenatoria, grábense esto, tiene que ser condenatoria la sentencia, y tiene que estar firme, el querellante tendrá opción, o sea, obviamente ya tiene que haber estado constituido en querellante, opción para reclamar ante el tribunal de juicio la indemnización del daño material y moral por el hecho calificado como delito. ¿Bien? O sea, durante todo el proceso y el juicio exclusivamente no se trató la reparación del daño, la indemnización del daño material o moral. Es un juicio de responsabilidad dentro del proceso penal, pero sacado de la exclusividad del juicio oral y público que vimos la semana pasada y de todo el procedimiento. El reclamo solo podrá ser dirigido contra el penalmente condenado, debiendo fundamentarse en los límites del debate y de acuerdo a los términos de la sentencia que le sirven de presupuesto en cuanto a los hechos. ¿Bien? O sea, bien acotado. O sea, lo monitorio refiere a eso, a que se acota exclusivamente a quien fue condenado y en los límites del debate y de acuerdo a los términos de la sentencia. No podés ir más allá. ¿Bien? Cómo se va presentando, el contenido, la extensión del mandato, tiene una admisibilidad y un traslado, y tiene una audiencia donde se pronuncia respecto de la responsabilidad ya dada, sino cómo se va a reparar el daño. Pero fíjense. Sí, Gabriel. La sentencia condenatoria, para engancharlo con lo que hablamos el martes, ¿es con el doble conforme o sobre la primera sentencia? ¿O sobre la condena de Fíjate que dice, dentro de los 5 días de adquirir firmeza la sentencia penal condenatoria? ¿Y cuándo adquiere firmeza la sentencia penal condenatoria? Con el doble conforme, sí, perdón. Exacto, bien, está. Entonces, a lo que le quiero referir, en el 369, ustedes fíjense, en los últimos 2 párrafos, en el primero habla de llamar a la audiencia dentro del plazo máximo.
El segundo párrafo dice, rigen al respecto de esta audiencia las normas del juicio común en cuanto fueren aplicables. La indemnización pretendida será determinada prudencialmente por los jueces. Al día de hoy yo no conozco ningún caso de con este procedimiento, probablemente lo exista, pero yo no lo conozco. Y lo que trae otra vez en relación al sistema jurídico completo es la decisión cuando no sea inmediatamente ejecutada o no pueda hacerlo por simple orden del tribunal, se ejecutará por el interesado ante la jurisdicción civil y con arreglo al Código Procesal Civil y Comercial. O sea, bueno, tenés una sentencia, está definida y no es ejecutada inmediatamente, el fuero penal ahí llega y hasta ahí llega el alcance del fuero penal, después de decir, bueno, anda a sede civil. Este procedimiento no obsta a que se haya iniciado eventualmente el reclamo en sede civil y que, llegado al punto de autos para sentencia, frenes hasta resolver la cuestión penal respecto del hecho que vos estás reclamando allá, si es la misma base fáctica que bien les decía, venimos trayéndolo durante todo el año, pero es importante que lo tengan en cuenta. Así que, simple, cortito, al pie, como está en estos artículos, ténganlo bastante presente. Bueno, obviamente sigue el procedimiento de habeas corpus, que ya lo vieron con... Ahí sí, tienen algo de flagrancia, reparación del daño, también es que viene del 99. En relación al querellante, el 99 ya anticipa en el código que al querellante lo habilita a este procedimiento específico en el caso de que obtenga una sentencia condenatoria el imputado ya en algún punto. Ahí tiene el 99. La eventual reparación del daño insiste sobre lo mismo, sentencia penal condenatoria, como les dice Ramiro. Pero vuelvo a insistir con que tiene que estar constituido como querellante. Si no te constituiste en querellante, que tiene su límite, también en el código, véanlo eso. Si vos pasado cierta etapa del proceso no te constituiste en querellante, no podés venir en el medio del juicio y decir, ahora me quiero constituir en querellante porque me acordé que acá lo puedo reclamar y me van a dar más plata que en sede civil. ¿Bien? Eso ténganlo presente. Y por último, para cerrar lo de los procedimientos especiales, muy por arriba, lo que es el procedimiento de faltas, hoy llamado justicia contravencional o código de convivencia, la justicia contravencional, la vieja ley 10.703 con la incorporación en el año 2019, si mal no recuerdo, de la 13.774, que hace un giro radical en lo que es el juzgamiento de este tipo de hechos que tienen características de contravención, porque era muy parecido, digamos, en grandes rasgos a lo que era la justicia penal juvenil, pero tenía una grave falencia explicada, después de haber trabajé mucho sobre ese tema, explicada por los propios operadores de justicia, es que no había fiscal. O sea, vos cometías una falta o se denunciaba una falta, llegaba al juez de faltas en Rosario, que había juez de falta, hay uno en Santa Fe también, hay dos en Rosario, uno en Santa Fe, uno en Rafaela, y me estoy olvidando algunos, no hay muchos más, y el resto caía en los juzgados de circuito. La competencia civil tomaba lo que era la justicia de faltas. ¿Bien? Eso se eliminó, pero la base de por qué se eliminó y se adecúa a derecho es porque había, obviamente, un juez, ese juez es el que llevaba adelante la investigación, se le daba la posibilidad de hacer un descargo al imputado, que no se lo imputaba, sino que se le atribuían hechos, y no había fiscal. O sea, la acusación se confundía con el rol de juez, lo cual era declarado constitucionalmente inconstitucional, con una secuencia de fallos que arranca ya por el año 2007, esto es un compendio de los distintos fallos y distintas instrucciones, donde las cámaras penales iban declarando inconstitucional. El primer precedente lo hace el primer fiscal general de la provincia de Santa Fe, antes de Baclini, que fue Julio de la Saba, que antes era camarista penal, el fallo Arias, después tenés Danduch en Venado Tuerto, y hasta que se llega a la Corte Suprema por distintos casos, y la Corte Suprema, a través de dos precedentes, bastante pegaditos uno de otro, en el 2016-2017, que son Piguine y Riquelme, en dos distintos momentos, por distintas circunstancias, que empiezan a chocar lo que era el Ministerio Público Fiscal, el viejo, el que sigue vigente,
con lo que le explicaba Ramiro de los fiscales para el procedimiento de menores de edad. Por otro lado, estaba la jurisdicción con estos jueces de falta, todo iba a la Cámara Penal, si se apelaba, porque se entendía que era de naturaleza penal, se sigue entendiendo, y empieza a regir a partir del 2014 el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, y estaba el Ministerio Público de la Acusación, que decía, yo no tengo nada que ver con esto porque no me dieron la competencia por ley. La Procuración General de la Corte en el 2010 dice, bueno, nosotros lo tomamos, pero cuando lo empiezan a tomar, dice, bueno, pero hasta acá llegamos porque no podemos avanzar porque no tenemos la competencia. Bueno, todo esto llega a la Corte, distintos fallos, y la Corte define, principalmente en Piguín 1, sería en agosto de 2016, ahí lo tienen, fíjense que era un conflicto de competencia entre el juez de primera instancia del circuito de Vera con el fiscal del Ministerio Público fiscal, o sea, de la Procuración, el de la Constitución y de la Ley Orgánica, con el MPA de Vera. Entonces, había un conflicto de competencia, había una mezcla, porque el juez de primera instancia del circuito dice, yo soy competente. El Ministerio Público Fiscal decía, bueno, yo también. Y el Ministerio Público de la Acusación decía, no, bueno, pero yo no. Entonces, ¿qué hace la Corte en este fallo? Refiere que la materia de falta de naturaleza penal ya marca una línea. Y por tanto, el proceso diseñado para su averiguación y eventual sanción debe respetar las garantías constitucionales que tenemos vigentes. Diferencia la falta de delito, una cuestión cuantitativa, más ambas son de naturaleza penal, y sí exige la intervención de un acusador en este tipo de proceso para garantizar lo que venimos viendo siempre. Que más allá de que la Bibi, inclusive la doctora Alonso, la Bibi Alonso, se enoja cuando dice, bueno, ¿de qué garantía estamos hablando? Y todos decimos debido proceso o la defensa en juicio. Bueno, hay que especificar un poquito más qué parte de ese debido proceso o qué parte de esa defensa en juicio se estaría violando. Y obviamente la imparcialidad del juez. El juez que estaba investigando estaba juzgando. Y la misma Corte define que hay que disponer que intervenga en los presentes el representante del Ministerio Público de la Acusación con competencia en la ciudad de Vera, que era el único que decía, yo no tengo que intervenir. Bueno, y ahí a partir de ahí se suceden, fíjense, abajo de todo. Bien, en vez de cerrar el PowerPoint, se fue de la reunión por las dudas. Bien, básicamente lo que les quería terminar de decir Lisandro, que supongo que se va a reincorporar dentro de poquito. Ha ingresado. Ahí va. Bien, ahí volví. No, se me quedó sin batería la computadora, pero no importa, volví del celular. Bueno, les decía, entre agosto y septiembre se dio que el propio Ministerio Público de la Acusación saca una instrucción diciendo nosotros no vamos a intervenir en estos procedimientos. Bien. Durante ese 2016 hasta el 2019 que se sancionó el Código de Convivencia, el nuevo Código de Falta, había un limbo, o sea, nadie intervenía en las faltas que sucedían. Bueno, a partir del 2019 empezó a funcionar con un esquema donde el Ministerio Público de la Acusación es el actor penal que tiene que intervenir, se agregan algunos actores, se agrega lo que es un actor penal privado, pero de característica estatal, porque las comunas y los municipios pueden constituirse como querellantes, o sea, con ciertos tipos de faltas que son fáciles, y más por la facilidad por la cercanía que las lleven adelante los propios gobiernos locales, y se empieza a avanzar sobre eso. Se define que no intervienen más los jueces de circuito y empiezan a intervenir los jueces penales en forma residual, pero se trae a lo que es el sistema y que ahora hay varios concursos en trámite, de las justicias de pequeñas causas. O sea, los jueces de pequeñas causas intervienen en lo que es la investigación penal contravencional y después integrarán, junto con los jueces penales, dependiendo del distrito que se trate, lo que es el juzgamiento. ¿Bien? No hay audiencia imputativa, se atribuye el hecho con una acusación, como ya si fuera la demanda, y se va al juicio. Hoy la verdad es que el sistema no está funcionando, pero sí tenemos un sistema a derecho y con con un aprovechamiento de recursos bastante interesante. Pero bueno, ha habido otras prioridades y las faltas no tienen tanta... no se le dedica tanto tiempo, por llamarlo de alguna manera, y quedaron algunas
pasaron a ser delitos, y otras fueron absorbidas por los códigos de contravenciones municipales o locales. Entonces, como que quedó medio desfasado porque no se tocó en esa reforma lo que es la parte especial de las contravenciones. Sí se avanzó, y esto como último dato, y tampoco quiero pasarme tanto la hora y aburrir con este tema, sí se avanzó en algo que nombró Ramiro, que es, se estipuló ciertos tipos de faltas o contravenciones para menores de edad. O sea, entre 16 y 18 años hay ciertas faltas que pueden ser cometidas por los menores de edad, lo cual genera, desde mi punto de vista, un strepitus fori, si se quiere, donde el límite que vos tenés para perseguir penalmente por la 22278 a los menores de edad se choca de lleno con la gravedad que eso implica y perseguir contravenciones. Pero bueno, es ley vigente y hasta que no se declare inconstitucional, en el caso concreto, o hasta no haya una reforma, entre 16 y 18 años, hay ciertos tipos de faltas que pueden ser cometidas por menores de edad. Bien, eso es lo que yo les quería transmitir básicamente de lo que es juicio contravencional. No sé si tienen alguna duda o pregunta o algo en particular sobre el tema, o de los otros que hablamos hoy con Ramiro. A mí, Lisandro, me quedó una duda con lo que es el procedimiento en flagrancia, que vos dijiste que no se usa mucho. En el caso de que nos llegue a aparecer un caso en flagrancia, tipo, ¿resolvemos con el normal que venimos viendo o aplicamos eso? No, a ver, lo que es ley vigente es ley vigente. Que yo diga que no se aplica, porque si ustedes lo ven y lo revisan, tiene un procedimiento especial a partir de cierta etapa del procedimiento y es como que exige que se lleve rápidamente a un juicio. Bien, a lo mejor lo que está diciendo Chiara tiene que ver con lo que son las cautelares, que algo habló previamente Ramiro, y que tiene que ver más que nada con la detención o la aprehensión en flagrancia. Que es más, en el examen, en el recuperatorio, tomamos algo referido a eso con Viviana, pero no hay que confundir lo que es la detención o la aprehensión en flagrancia, o cuando la policía puede aprender inclusive hasta sin orden, porque el hecho está cometiendo en ese momento, o para evitar algún daño por fuerza mayor, como dice el código, y otro es el procedimiento específico de juzgamiento en flagrancia. No es en flagrancia, sino de flagrancia. El hecho se dio en flagrancia, se dan los presupuestos y la Fiscalía tiene ciertas obligaciones y la OGJ y los jueces tienen otras tantas para que eso se dé. La realidad es que si nosotros revisamos en cantidad de audiencias, más allá de la estadística de cómo se realiza este procedimiento, no se da. Si se pregunta, Chiara, anda lo que regula el código, pero podés hacer esa distinción si estamos hablando de una cautelar o si estamos hablando de un juicio propiamente dicho, como un procedimiento especial. Bárbaro, listo. Gracias. Nada. Bueno, ¿algo más? Sí, yo quedé medio mareada con esto de la parte contravencional. Lo importante respecto del fallo Riquelme y todo eso sería que, o sea, la Corte bajó la línea de que sí tenía que haber una parte fiscal en estos casos. Totalmente. Eso es una... Primero, a ver, hay algo que para mí es fundamental, que define la naturaleza penal de la contravención. Más allá de que ya estaba por infinidad de fallos, que esté en la justicia de circuito ya da una pauta de decir, bueno, ¿qué es esto? Es prácticamente una cuestión administrativa. Yo voy a circuito cuando recurro una falta que viene de los códigos de contravención municipal. Bueno, primero marca la pauta esa, es naturaleza penal. Sí es cierto que también hace referencia a que, si bien se le aplican todas las garantías, algunas se aplican de una manera un poco, por decirlo, más laxa, o sea, y no es tan, por decirlo, por la intensidad o por el quantum, decir, bueno, no, acá no vamos a aplicar a rajatabla esto, pero al decir que de naturaleza penal, lo que diga después te lo va a traer hasta en un procedimiento disciplinario, vos tenés sanciones, y tenés sanciones de naturaleza penal. Y lo otro muy importante, que decís vos, Julia, es, sí o sí, dice, tiene que haber un acusador que sea independiente, que sea diferenciado del juez. O sea, no puede el juez acusarte y también juzgarte.
Entonces la imparcialidad del juez estaba en juego, obviamente estaba en juego el debido proceso, porque vos no sabías contra qué defenderte, y se violaba obviamente el derecho de defensa, en cuanto a que, además de no saber de qué defenderte, el mismo con el que vos te estabas defendiendo después te iba a resolver si vos eras responsable o no. Bien, lo que pidió la Corte en ese fallo, tanto en los dos Piguín como en los dos Riquelmes, señores, poderes del Estado, tanto ejecutivo como legislativo, pónganse de una vez de acuerdo, sancionen un nuevo código y aplíquenlo. Y que ese nuevo código tenga un acusador. Avanzó la Corte por sobre lo que era el propio Poder Judicial y le dijo al Ministerio Público de la Acusación, usted está funcionando desde el 2014, hágase cargo de acusar en esto. Y el Ministerio Público lo que dijo ahí, sí, está bien, pero yo tengo que tener la potestad legal, si no, no puedo hacerlo. ¿Bien? Lo que vino a solucionar todas esas idas y vueltas si se quiere, de ajustes interinstitucionales a través de fallos judiciales, es la sanción del nuevo Código de Convivencia. Y bueno, listo, ya está, el Ministerio Público de la Acusación y vaya usted para adelante. Bien, esas son las dos básicas resoluciones, o para mí, los dos pilares más importantes de esos dos fallos, más allá que trae algunas otras cosas. ¿Está? Se lo traigo como referencia de cómo llegamos a esa instancia, porque si uno ve el código hoy así de la nada, dice, bueno, un código que es bastante avanzado, pero bueno, cómo se llega a eso tiene que ver con que la jurisdicción, a través de su órgano supremo local, la Corte Suprema, dijo, basta. No podemos seguir así de esta manera, y definió a dónde. Después la organización institucional o el diseño lo hizo la legislatura y lo tiene que terminar de conformar el mismo Ministerio Público, la Corte también, y el Poder Ejecutivo, porque hasta inclusive, bueno, avanzan algunas cuestiones más que no quiero seguir inundándolo, simplemente que lo tengan en vista que está ese procedimiento. Bien. Gracias, Lisandro. ¿Algo más? De nada. Bien, bueno, si no hay nada más, el viernes siguen con, en vez de prácticos, ya se lo dijiste Ramiro, no quiero insistir sobre eso, con litigación, así que bueno, y ahí estaríamos. No se lo había anticipado, pero creo que están en Classroom, que tienen litigación esta semana, no tienen prácticos. Así que bueno.